tal amigos? Muy buenas noches. Pedro Sánchez no será presidente a la primera y por lo que hemos escuchado hoy en el Congreso de los Diputados parece que tampoco lo será a la segunda, es decir, el próximo viernes. El candidato a la presidencia del gobierno no ha logrado obtener apoyos ni a izquierda ni a derecha. Ha sido un debate bronco, sobre todo con Rajoy y con Pablo Iglesias, y en especial con este último, con el líder de Podemos, que ha llegado a acusar incluso a Felipe González de complicidad con los crímenes de los GAL. Por lo que hemos escuchado hoy en el Congreso de los Diputados, parece que muchos se empeñan en romper puentes que van a hacer muy difícil el acuerdo incluso a partir de la semana que viene. Es decir, que den casi por seguros que estamos condenados a repetir las elecciones. Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1. Apasionada, beligerante y por momentos muy tensa. Así ha sido la primera intervención en el Congreso de Pablo Iglesias. Las sonrisas cínicas de algunos de ustedes constatan la hipocresía de su conformismo político. Iglesias ha sido muy agresivo con Mariano Rajoy y con Albert Rivera, pero sobre todo con Pedro Sánchez, a quien repetidamente ha acusado de no querer un pacto de izquierdas. El discurso de la semana que viene, hoy, señor Sánchez, hoy podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros. A mí nada más me gustaría que hubiera un gobierno de izquierdas en este país. Pero no engañemos a la gente, señorías. No engañemos a la gente, no hay mayoría. Críticas especialmente duras por el pacto con Ciudadanos, porque con él, dice Iglesias, el PSOE se rinde a los poderes económicos en vez de revertir la gestión del PP. Por eso el líder de Podemos se siente ninguneado. Si usted quiere ponerse de acuerdo con nosotros, trátenos de igual a igual. De igual a igual es que usted le proponga el gobierno al rey y que el rey me lo proponga a mí. El debate se acaloraba con esta referencia no directa al tuit en el que Iglesias calificaba a Otegi de preso político. El próximo lunes, día 8, se cumplen 8 años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA, por aquellos a los cuales usted ayer dijo que eran presos políticos. Utilizar la memoria de las víctimas del terrorismo para atacar a un rival político es una actitud, y se lo digo a la cara, una actitud miserable. Pero el mayor momento de tensión se vivía poco después. Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él. Antes de la réplica, el propio Pachi López tenía que intervenir. Lo que no se puede admitir de ninguna de las maneras es ni el insulto, ni la descalificación. En primer lugar, que yo me siento muy orgulloso de Felipe González. Después de esto, un futuro pacto PSOE-Podemos parece imposible. Y tanto que parece imposible. Durante ese debate entre Sánchez e Iglesias ya han visto, se han escuchado las expresiones más contundentes y los ataques más viscerales que hacen muy difícil una posible reconciliación entre los dos a partir de la semana que viene. Iglesias ha obligado a Sánchez a sacar sus mejores dotes dialécticas que había comenzado a calentar en su cara a cara con Rajoy. Ha sido el primer enfrentamiento del día del candidato, donde el presidente en funciones le ha acusado de engañar al rey y a los españoles, y donde Sánchez le ha acusado de ser el tapón que impide la regeneración del PP. Por esto votará que no a la investidura. Es que se trata de una candidatura ficticia, irreal. Reprocha que con los precedentes socialistas pretenda derogar la política económica del PP. Siempre siembran déficit y paro con la misma naturalidad con la que noviembre trae los catarros y la primavera las alergias. Y pone de relieve las incongruencias del acuerdo con Ciudadanos. ¿Es que va a reformar con 130 votos la Constitución española? ¿Y qué pasa con las diputaciones? Asegura que Sánchez solo busca su supervivencia política y resume así el discurso de investidura. Declaro solemnemente inaugurada la campaña electoral porque es lo que más me conviene. Rajoy le ha reprochado que ha hecho perder un mes a los españoles y que les ha intentado mentir. No hemos engañado ni a la gente, ni al rey, ni a esta Cámara. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna hablando y no sentado en su escaño escuchando. Sánchez responde que la mayoría sí que quiere ese cambio y contraataca con los escándalos de corrupción del PP. Pido que haga una reflexión, señor Rajoy. Si usted no se está convirtiendo en el tapón para la renovación y la regeneración del Partido Popular. Tiene que hacer usted con 1.700.000 menos y con el peor resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Es usted el tapón. Rajoy le ha recordado que el cambio no ganó las elecciones.
Sin embargo, el más duro con Rajoy no ha sido Sánchez, ha sido su nuevo socio, Albert Rivera. Es como si los dos se hubiesen repartido los papeles, el socialista contra Iglesias, el de Ciudadanos contra Rajoy. Y es que el líder de la formación naranja ha pedido abiertamente al PP que prescinda de su actual presidente para abrir una nueva etapa. Yo cuento y estoy convencido que hay gente en el Partido Popular muy válida. Estoy convencido que sus votantes quieren parte de estas reformas. Estoy convencido que hay gente en su partido que quiere luchar contra la corrupción, cosa que usted no ha hecho, evidentemente. Pero también estoy convencido que una nueva etapa política merece coraje, merece valentía, merece liderazgo y merece generosidad. Y yo creo que usted, señor Rajoy, para estos tiempos que corren, con todo lo que no ha hecho y con todo lo que no quiere hacer, demuestra que son otros tiempos y demuestra que se acabó un tiempo. Debate muy intenso el que hemos vivido sin lugar a dudas este miércoles en el Congreso de los Diputados y del que tenemos que hablar largo y tendido en nuestro tiempo de tertulia. Esta noche con Luismi de Dios. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Ignacio Fernández. Ignacio, buenas noches. Mírame a la cara, ¿eh? Mírame a la cara, no dejes de mirarme y no leas fichas, ¿eh? No mírame a la cara mientras no me hagas un Pablo Iglesias. Ni comas caramelo. Oye, que se ha puesto las botas Rajoy, por lo que parece. Que por lo visto y por lo escuchado y sobre todo, ni hoy... El viernes parece que tampoco, y luego... Bueno, que siga el espectáculo, como en Broadway, que no Sí, puede sí. parar. Esto es un Esto no para. espectáculo permanente y tenemos dos meses por delante de diversión. Bueno, se han emplazado muchos al lunes, pero yo creo que no va a cambiar nada. Siempre que ha salido el tema a colación, yo lo he comentado aquí, que a mí no me salían las cuentas. Ajá. Y que bueno, pues en fin, esto se ha desbloqueado, en eso hay que darle la razón a todos los que lo han dicho y también a alabar de alguna manera el paso al frente que dio Pedro Sánchez después de que Rajoy hiciera dos Rajoys ante el rey, y entonces claro, ya está corriendo el tiempo, con lo cual si no hay nadie que salga investido, pues iremos a unas elecciones que es lo que parece que están muchos ya pensando, y a tenor de algunas posturas de hoy parece que están ya pensando algunos de los partidos, algunos de los líderes en lo que puede pasar el 26 de junio. Que dicen que nadie quiere, pero que muchos están contribuyendo a ello, por cierto. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Entiendo pero bueno, de hecho han Dime. empezado a trabajar. Después de 60 y tantos días... Vagueando, han empezado a trabajar. Que ya era hora. Bueno, cuéntame, ¿qué dice la prensa? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla. Primer no a Pedro Sánchez. También el Día de Valladolid da el mismo titular en su primera. Primer no a Pedro Sánchez. Diario de León, Sánchez sale vapuleado tras el primer asalto de la investidura. El diario ABC abre sus páginas de Castilla y León con las Cortes de Castilla y León. El PP apoya que Mañueco y Silván sigan en las Cortes frente a procuradores perdedores. Y también señala en las páginas de apertura de Castilla y León que en los pasillos de las Cortes la oposición hace piña con Silvia Clemente, con su presidenta, después del conflicto con el consejero de la presidencia. El Correo de Burgos, Rico, presidente del PP y de la Diputación, fuerza a PSOE y a Ciudadanos a votar en la Diputación si quieren suprimirla. La Nueva Crónica de León, el precio de la leche sigue bajando un año después del final de la cuota láctea. Diario de Ávila, Ornua dejará de recoger la leche a los ganaderos abulenses según Asaja a partir del 1 de abril. Diario La Razón, nuestra comunidad experimenta 28 meses consecutivos de descenso en el desempleo. La Gaceta de Salamanca, la creación de empleo vivió su mejor febrero desde 2008. Diario de Valladolid, El Mundo, 3 años y 7 meses por el atropello mortal de 2 ciclistas en Aguasal. El juez desmonta por falta de credibilidad, la teoría de que la conductora ingirió un elixir y sostiene que conducía ebria cuando tuvo el accidente. Por último, el Diario de Burgos destaca en su primera la imagen de los escolares del colegio Juan de Vallejo emulando el famoso cuadro del pintor noruego Edvard Munch, El grito, más que un grito, titula. Bueno, esas son las primeras páginas, muchas de ellas dedicadas a la noticia de la jornada en todo nuestro país, a esa sesión de investidura frustrada de Pedro Sánchez. ¿Qué viñetas me has elegido esta noche? Mira, te traigo 2 viñetas. Una tiene que ver con los datos de empleo. Es la de Rodera en El Mundo de Castilla y León. El trabajador con sueldo fijo calcula cuántas semanas necesita trabajar para adquirir un producto.
El trabajador sin sueldo fijo calcula cuántos días necesita estar contratado para adquirir un producto. El trabajador con un contrato basura calcula cuántas horas necesita trabajar para adquirir un producto. Y el autónomo calcula si corre más rápido que el trabajador con un contrato basura. Y la viñeta de Sansón en el norte de Castilla. ¿Es que nadie va a decir a los nuevos diputados que en el Congreso no nos gusta ver algunas cosas? ¿Lo dices por los besos? Lo digo por los pactos. Los besos después los veremos, que ha sido la imagen del día. Bueno, la votación hoy parecía medianamente clara. Bueno, lo que parecía claro es que Pedro Sánchez no iba a llegar a los 176 diputados que necesitaba, es decir, mayoría absoluta para salir elegido, pero al final se ha quedado exclusivamente con los votos de los suyos, de los diputados del PP, más el de Nueva Canarias y los 40 de Ciudadanos. Incluso Coalición Canaria, que parecía que no tenía muy claro cuál era su voto, al final ha acabado con la abstención. PSOE, Ciudadanos, Nueva Canarias y abstención de Canarias. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Después de lo visto hoy. Bueno, ya se sabía, no ha habido ninguna sorpresa. Lo más interesante ha sido, lógicamente, el desarrollo del debate. Y para mí una de las cosas más importantes es que el Parlamento, el Congreso, se ha vuelto a convertir en centro de la vida política, cosa que llevaba 4 años sin serlo, donde entre decretos, leyes, mayorías absolutas y todo lo demás, el Parlamento estaba medio muerto, casi amortajado. Y sin embargo hoy, pues con todas las cosas criticables y todo lo que ha ocurrido allí, el Parlamento se ha convertido en el centro de la vida política. Yo esa sería una cosa a destacar. Y la otra, que ha sido muy interesante de ver, es cómo se han sacudido más estopa entre gentes de ideología cercana que entre los de ideología contraria. Luego hablaremos precisamente paso a paso de esos debates dialécticos, el más duro quizá el de Iglesias-Sánchez, pero antes una valoración general, Ignacio. ¿Crees que se ha recuperado el Congreso como centro del debate político? Sin duda, yo creo que el gran protagonista de hoy, sin duda alguna, es Pablo Iglesias, que ha tenido un papel protagonista, que ha roto la sesión absolutamente, ha caminado por su propia senda, se ha morreado con otro diputado, ha hecho de su capa un sayo parlamentariamente hablando, ha demostrado una agilidad verbal extraordinaria, y eso sí, estamos hablando de un radical profundo, que no tiene ningún problema en defender ideas incluso ultramontanas. Por lo tanto, al Parlamento le ha salido una etapa que promete ser, desde un punto de vista político, verdaderamente apasionante, pero desde un punto de vista de gestión, de muy difícil digestión, porque a ver ahora cómo se canaliza tanta y tanta tensión y tanta incertidumbre en el Parlamento español. Yo fíjate, creo que sí, te doy la razón, pero con una pequeña puntualización. Yo no creo que Pablo Iglesias haya hecho nada espontáneo. Lo tenía todo previsto. Pero lo habéis visto especialmente duro, porque sí, al final recordar los GAL. Sí, Has recordado los GAL. Ni siquiera los GAL, sino lo de Lasa y Zabala. Lo de Lasa y Zabala. Sí. El tema de lo de la... Y algunas otras salidas un poco... Y luego después... Su propio compañero Monedero dijo que el principal defecto era la soberbia intelectual, y hoy ha vuelto otra vez de alguna manera a dar consejos a todo el mundo. Lea usted El Príncipe, y no le ha faltado decir tal página y tal no sé qué, usted lee más a no sé quién que a Maquiavelo. Hombre, en fin, yo me parece, y luego yo hoy me he acabado con la sensación de que lo lleva todo estudiado. O sea, mañana en la foto es el beso, pues vamos a besarnos. Igual que lo del niño. Igual que todo eso, es decir, a mí hay una sobreactuación que a mí me parece que chirría, y hay mucha gente que le chirría eso, porque te das cuenta de que... Pero esto dificulta ya no solo la abstención el próximo viernes, que parece imposible la abstención de Podemos, sino el hecho de que a partir de la semana que viene se pueda abrir un periodo de negociaciones entre el PSOE y Podemos para formar ese frente de izquierdas que pide Pablo Iglesias. En un sistema político responsable esto llevaría a un pacto entre el PP y el PSOE con el concurso de Ciudadanos, en un sistema político responsable. Pero yo creo que los dos grandes partidos están en una posición muy irresponsable. Singularmente el Partido Popular desde el punto y hora en que Mariano Rajoy renunció al encargo del rey de capitanear la investidura. Por lo tanto, en este momento, si realmente no quieren que el Parlamento caiga en manos de radicales, la opción es suya. La opción es buscar convergencias y yuxtaposiciones de partidos moderados. Pero yo creo que eso no va a ocurrir y que lamentablemente vamos a ir a unas elecciones, fíjate, diciéndome de lo que yo dije al principio, hace 2 o 3 meses, pensaba siempre que habría un pacto de izquierdas, elecciones muy onerosas y muy negativas para el país. Y para que se dé este escenario que según tú se puede dar en cualquier democracia moderna,
y que tampoco sorprende en otros países europeos. Por cierto, es imprescindible que Rajoy diga, me voy. Vamos a ver, yo lo que creo es que lo que está diciendo Ignacio de la Großen Koalitionen de los alemanes y de cualquier otra, es que en Alemania a un señor por copiar 2 párrafos de una tesis ha tenido que dimitir de un ministerio y han tenido que dimitir de cargos. Y aquí tenemos a Rita Barberá, que antes yo lo decía medio en bromas, a la que sigue estando en la Diputación Permanente y a la que se le está defendiendo y a la que lleva desde el mes de enero sin ir por el Senado. Y le piden en el Parlamento que la han nombrado senadora porque en representación de la Comunidad Autónoma de Valencia, y no va a dar explicaciones. Es decir, que el problema, efectivamente, puede ser Rajoy que diga, mire, porque hoy, esta mañana yo hacía un ejercicio, bueno, esta mañana o esta tarde, que era, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de estar Rajoy está, por ejemplo, Pablo Casado? ¿Qué hubiese ocurrido? Pues mira, 4 señores con muy poca edad, con una... De la misma generación, sí. Claro, digamos, sin pasado, de alguna manera... Tan fuerte como tal, y hubiéramos visto una nueva situación de lo que está ocurriendo en este país, que hay muchos chavales jóvenes que se han incorporado a votar, entre 18 y tal, que se van a incorporar dentro de 2 años más, que no han conocido muchas de las cosas de las que se están hablando y que ahora mismo pues están más pendientes de los tuits, del no sé cuánto, que de leer, en fin, ha cambiado la sociedad mucho y todos los líderes han cambiado, justamente menos Rajoy. Haría falta una tercera vía por la que no pasarían ni por Rajoy ni por Sánchez, ninguno de los dos, parece claro. Rivera, que parece que ha sido el más moderado y pues no seguramente, sé si esta y mañana. ya sé que es archirrepetido y lo hemos dicho 1000 veces, pero esto es el escenario de la tan cacareada Borgen, en un país de 5 millones de habitantes, Dinamarca. Esto ocurrió en la ficción y efectivamente, ¿por qué no pensar? Pero esto es el escenario de la tan cacareada Borgen, en un país de 5 millones de habitantes, Dinamarca. Esto ocurrió en la ficción y efectivamente, ¿por qué no pensar que en España fuerzas moderadas se pueden poner de acuerdo para dejar de lado a los radicales, sean los de Podemos o sean, por ejemplo, hoy hemos asistido a una intervención brutal recordando los hechos de Vitoria de la representante nacionalista de izquierdas, la de Bildu, una cosa terrible. Estamos volviendo pues a una situación. Entonces, si los partidos mayoritarios fueran responsables, llegarían a convergencias renunciando a los nombres. Pero me da la impresión de que no tiene camino de que sean muy responsables y que como además, porque claro, aquí hay 2 obligaciones. Primero, velar por el dinero público, unas elecciones cuestan un dineral, 30.000 millones de pesetas. Segundo, muy importante, su obligación como políticos es llegar a acuerdos. La política es el arte de lo posible. Les pagamos por hacer acuerdos, no por forjar desacuerdos. Pero claro, como en España todavía esto es gratis y no hay penalización, pues efectivamente ya están calculando si el PP subirá, si Podemos bajará, si el PSOE estabilizará. Claro. Un desastre. Pero yo esta mañana también, después de ver las intervenciones de Pablo Iglesias y de Albert Rivera, y antes el debate entre Rajoy y Sánchez, te hacías una especie de composición de lugar que era Pablo Iglesias. Yo creo que ha sido tan duro porque está intentando ser la referencia de la izquierda, es decir, tiene que apartar a Pedro Sánchez. Y Albert Rivera está haciendo lo mismo con Rajoy. Es decir, ¿cuáles son las referencias o quieren ser las referencias a partir de hoy o de lo que se hable el viernes o de lo que pueda venir? Es decir, la referencia del centro derecha más moderado, sin problemas de corrupción, con una visión de la unidad de España, después de lo que se ha fogueado en Cataluña, Albert Rivera. ¿Qué está buscando probablemente Pablo Iglesias? Pues que si se va a unas nuevas elecciones, él va a enarbolar la bandera de una supuesta izquierda, la que solo esgrime él, se comerá a Izquierda Unida y va a buscar los votos del PSOE para, en vez de tener 69, tener 100 y pico o lo que sea. Que lo consiga o no ya es otra cosa. Bueno, Ernesto está satisfecho porque al menos, y lo ha dicho antes, les ve trabajar en el Congreso de los Diputados después de bastante tiempo sin hacerlo, saliendo solo en ruedas de prensa y en tertulias de televisión, ¿no? Claro, sí, yo echaba en falta que después de 60 días, o 60 y tantos días, la labor de los elegidos, de los parlamentarios elegidos en diciembre, se haya limitado a investirse, a nombrarse miembros de gobiernos, a hacer declaraciones más o menos altisonantes y a no producir ningún tipo de actividad parlamentaria. Hoy por lo menos hemos asistido ya a una sesión parlamentaria
y me parece que eso es parte del sueldo que ellos perciben. Vamos a ver, ahí Ernesto, y hay que entonar algún mea culpa también, es decir, toda esta sobreactuación de estos días, 27 ruedas de prensa en cuando salía, no sé cuándo y tal, tenemos gran parte de culpa también los periodistas que están allí. Es decir, es que hay gente que quiere... ¿Por qué no se retransmitían, ha dicho alguien, en directo las reuniones de Podemos con el PSOE, de Albert Rivera con Rajoy? Pero, hombre, vamos a ser un poco sensatos y de sentido común. Lo lógico que están negociando una investidura o un gobierno, lo que sea, es que se hable en cierto secreto. Con discreción. Con discreción. Hoy había 800 periodistas acreditados en el Congreso. 800 periodistas, el doble que parlamentarios. Somos todos de esta profesión, pero hombre, el espectáculo de mientras estaban hablando, tampoco se perdieron mucho. Joan Tardá desde la tribuna, cada vez que salía un tío, unos 27 micrófonos, cámaras, pegando empujones, lo otro y tal. Pero Sí, el eso espectáculo no era muy edificante. Para que digan, ya lo he dicho todo. Estas son las declaraciones. No era muy edificante. Por favor. Yo creo que todos tenemos que redimensionar un poco nuestra posición. Sí, es que sobre yo todo de verdad no entiendo. revestirnos de ¿qué una pátina de aporta responsabilidad. ¿Qué aporta Luego eso? os pregunto por lo que... Luismi, también se echa en falta en el Parlamento cierta organización de las declaraciones posteriores a la actuación en tribuna. Es decir, el fútbol ya tiene mejor resuelto eso que el Parlamento. Sí, no hay una zona mixta. Ni claro, ni un lugar por el que pasen los... Pero al final ayer acabó haciéndose así. Es decir, pasaron todos por la sala donde tienen que hacerse las declaraciones. Pues hombre, si van a pasar, ¿por qué acosarlos nada más salir al uno, al otro? No sé, es que no aporta nada. Y una cosa, antes de preguntaros por lo que creéis que va a pasar a partir de la semana que viene y sobre todo por el papel que tiene que desempeñar en ese nuevo escenario el rey Felipe VI, ¿habéis echado de menos la intervención, porque imagino que tendría derecho a ella, del diputado del PP por Segovia? Bueno, ¿es diputado del PP por Segovia, Gómez de la Serna? Bueno, pues este es otro ejemplo de cómo hasta qué punto el Grupo Parlamentario Popular pues se ve ensombrecido por su propia sombra, valga la redundancia. Claro, tú fíjate el papelón, perder a un diputado antes de empezar, que se te va al mixto, es una cosa espectacular. Como integrante del grupo mixto, todos los del grupo mixto han llegado a hablar. O sea que... Y yo sí que quería otra cosa que tengo por aquí anotada que me ha llamado muchísimo la atención, y es las ovaciones que ha dedicado el grupo de Podemos a la portavoz de Bildu, sobre todo en la réplica. Es como decir, darle en la cabeza a Pedro Sánchez utilizando la boca de Pero no olvidemos, esta señora que fue alcaldesa, de las que además estuvo semiprocesada por no sé, y se permite primero dar lecciones de democracia, que aquí el que no dice lo que yo digo ya no es demócrata. Sobre todo en temas de ordenación territorial. Ayer la CUP, que ha decidido el gobierno de Cataluña, fue a recibir a este macarra a la prisión de Logroño. Y el mismo al que Pablo Iglesias le estaba reivindicando como preso político. Es que es un poco locura el momento político que vivimos en España. Sánchez ha estado muy bien en la réplica cuando le ha recordado que el día 8 se cumplen 10 años, creo, del asesinato de Isaías Carrasco, que al final era un trabajador de un peaje. Del 2008 creo que fue. Y que al final le mató. Vísperas de las elecciones. Le mató quien le mató. 8 años. Por lo tanto, si el PP interpreta que lo único que está en juego es el trasero de Rajoy y el PSOE lo propio con Sánchez, vamos al desastre. Si les entra un poquito de responsabilidad y llegan a acuerdos generales globales con gobiernos estables, al menos para un tiempo hasta que nos pase esta fervorina, pues otra cosa será. Claro, aquí no olvidemos que todo esto es consecuencia de una crisis económica brutal. Estos chicos de Podemos son jóvenes muy preparados, que tienen un nivel de preparación importante, que se han pasado su vida sin trabajar, mirando al aire. O profesores universitarios de estos eventuales cuya capacitación pues es realmente importante, porque desde un punto de vista técnico es que son muy buenos. Entonces, claro, tienes que competir contra parlamentarios ya vetustos, decanos, que llevan 20, 25 años de culiparlantes, que son de otra generación, y claro, que es que se los llevan por delante, y Pablo Iglesias se los lleva por delante. Yo creo que no. Ha exhibido una capacidad dieléctrica verdaderamente espectacular. Era un discurso de hace 100 años también. Correcto. ¿Pero quién ha protagonizado la sesión? No, cosa clara. A mí me ha gustado muchísimo más Albert Rivera. Bueno, bien, ha parecido Albert Rivera, y sin ofender,
Sí, con otro tipo de discurso, llamando a soluciones, no a poner problemas. Claro, ahora Pablo Iglesias, pues claro, tiene los gestos esos que sabes que el día siguiente se van a comentar como los estamos comentando ahora. Por delante, si no se pega el beso, pues no hay foto mañana probablemente. Comentemos otra historia y sacadme de una duda. A partir de la semana que viene, entiendo que el rey, si no la semana que viene, más adelante, tendrá que abrir una nueva ronda de contactos, ¿o no? Y tendrá que encargar a alguien de nuevo que dé el paso. ¿Y a quién encarga el rey? ¿De nuevo a Pedro Sánchez? ¿A Rajoy? Puede hacerlo, dependerá de las respuestas que obtengan en esas nuevas tomas de contacto o lo que él, en fin, hablando con quien sea, pueda volver a decir, bueno, va a intentarlo y que lo acepten o no lo acepten. Es decir, ya no depende del rey. Claro, ya no depende del rey. El rey ya no tiene nada que decir. Les llama a todos y cada uno está en su... tiene una nueva oportunidad. Entonces, si el rey puede encargármelo a mí o a ti, porque no hace falta ser, al contrario que aquí en Castilla y León, que hay que ser procurador para ser presidente del gobierno, en España, igual que con el Papa puede ser un monaguillo, no tiene por qué ser un cardenal. Pues nada, los que eligen sí son los cardenales o son los diputados, pero no hace falta, o sea, el rey podría decir mañana, como dijo Felipe González, Vicente del Bosque. Por ejemplo. Vicente del Bosque, si tiene tiempo. No ha sido un día fácil, ni mucho menos para el presidente del Congreso. Patxi López ha tenido que frenar el enfrentamiento entre Iglesias y diputados socialistas y poner coto a las intervenciones por alusión. Todos querían intervenir. En el largo debate hemos escuchado referencias a Manu Chao, a Maquiavelo, a los toros de Guisando y hemos visto, como hemos dicho aquí, hasta un beso, bueno, un piquito entre Pablo Iglesias y Domenech, el líder de En Común Podem. Esperaban desde primera hora para no perder detalle porque hoy han vuelto las mochilas al Congreso. Albert Rivera, en cambio, entraba con su carpetilla corporativa bajo el brazo. A ver cómo nos dan los veteranos. El color de la libreta de Rejón y del pañuelo de su compañera tampoco eran casualidad. Rajoy ha llegado en coche con su tradicional maletín en la mano. Dentro, en el pasillo, se han mezclado las rastas con las corbatas, los saludos, las sonrisas y las prisas. Oye, que tenemos que ir. 2 minutos tarde. Venga. El hemiciclo estaba a rebosar. Han asistido hasta algunos senadores y por eso ha habido que colocar sillas en los extremos de las bancadas. El debate ha sido bronco, irónico. Al pacto de los toros de Guisando. Y los diputados han pedido la palabra a Patxi López hasta 5 veces por alusiones. Hasta aquí hemos llegado con las alusiones. No. Pero sin duda el momento que ha eclipsado las réplicas ha sido este. El beso de Pablo Iglesias a Domenech, el líder de En Común Podem, ante la atónita mirada del resto de los diputados. Pues el beso que ha sido protagonista de esa sesión parlamentaria, yo no sé si hubiese sido más lógico un beso, un abrazo de Albert Rivera y de Pedro Sánchez, ¿no? Que al final son los que sí que han llegado a un acuerdo. Son más serios. Yo lo que me gustaría saber es por qué se lo ha dado, que aclare qué es lo que ha dicho para esa efusividad, esa salida romántica de tal. No, hay quien lo está identificando con el beso que se dieron Honecker y Gorbachov, el famoso beso aquel soviético de la antigua Alemania del Este. Hay quien lo está identificando con eso. Hay otro más famoso todavía, el de Judas. El de Judas. Bueno, no lo sé. Son básicamente provocadores. Ellos lo que van es a quedarse con la retina de la gente y la verdad es que eso lo hacen muy bien. Conseguirlo lo consiguen. Bueno, seguiremos hablando, por supuesto, de lo que ocurra en esta sesión no en esta sesión de investidura, sino en próximos intentos de Pedro Sánchez por convertirse en presidente del Gobierno, el viernes a partir de las 8 menos cuarto aproximadamente, y después ya veremos si se abre una nueva alternativa, otra opción para Sánchez, o tenemos que ir directamente a unas nuevas elecciones allá por el 26 de junio, en plenas fiestas de San Pedro y San Pablo. Caray, que ya es por fastidiar. En el Parlamento Regional, el debate de hoy no ha sido tan crispado como el que escuchamos en la sesión de ayer. Hoy de lo que se ha hablado ha sido de las llamadas medidas de regeneración democrática, centradas en este caso en la incompatibilidad de ser alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes y procurador. El PSOE quiere que esa medida se aplique desde ya mismo, en cuanto se apruebe. El PP asume que la medida se ponga en marcha la próxima legislatura y rechaza que se dude de la legitimidad de sus 2 procuradores alcaldes de ciudades de más de 20.000 habitantes, es decir, del de León y el de Salamanca. El PSOE quiere cambiar la ley para que sea ya incompatible ser procurador y alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes.
se paga un sueldo para que se dediquen en cuerpo y alma a trabajar por sus intereses, a defenderlos, a mejorar su calidad de vida. Y estos señores, no lo quiero personalizar, pero en este momento es así, se están dedicando a otra cosa. El Partido Popular dice que ese compromiso ya existe para la próxima legislatura y acusa a los socialistas de cambiar de parecer cada momento. No le consiento ni a usted ni a ninguno de su grupo que ponga en duda la legitimidad del alcalde de León y el alcalde de Salamanca para su presencia en esta Cámara como consecuencia del respaldo de los ciudadanos. También la oposición, que sí respaldaba la medida, la ha criticado. Echamos en falta varias medidas urgentes de regeneración democrática. Quizá la premura de la oportunidad mediática hayan hecho que se hayan olvidado en el camino. Me parecería correcto que cuando ustedes mandan a diputaciones, concejales de poblaciones mayores de 30.000 habitantes, también plantearan incompatibilidades. Es de difícil cumplimiento que la Junta de Castilla y León pueda traer a estas Cortes un proyecto de ley de esta naturaleza en el plazo de un mes. Sí que ha habido unanimidad para sacar adelante parte de una iniciativa de Podemos. Las Cortes aprueban pedir al Gobierno central que derogue el voto rogado y facilite el voto de los españoles en el extranjero. Hoy no se ha escuchado un debate tan grueso como el que escuchamos ayer, sobre todo a raíz de que Carriedo, el portavoz del Partido Popular, reprochara el que una de las vicepresidentas de la mesa de las Cortes, la socialista Ana Sánchez, estuviese tuiteando y malmetiendo contra precisamente el Grupo Popular en el Parlamento regional. Pero este tema de los alcaldes que no puedan ser procuradores si son alcaldes de ciudades de más de 20.000 habitantes, ¿qué os parece a vosotros? Bueno, el acuerdo que hicieron el PP y Ciudadanos, perdón, Luismi, era justamente que la aplicación de esta medida sería a partir de la próxima legislatura. Sí. Por lo tanto, yo creo que cuando el diablo no tiene otra cosa que hacer, pues va matando moscas con el rabo. Más vale que le diéramos otro contenido a los debates parlamentarios de temas de más interés antes que la endogamia permanente de hablar de la posición, de la no posición, pues ya está, hay un acuerdo. La próxima legislatura ya no se pueden presentar. Nos han acordado, por ejemplo, del presidente de la Diputación de Salamanca, que sí que es senador y presidente de la Diputación, y eso nadie lo quiere. Pero bueno, en este caso está aceptado, pues ya está, no hay por qué darle más vueltas. No, y han sido elegidos, evidentemente, lo presentaron y han sido elegidos. Hay dos cosas, o sea, la legitimidad la tienen toda y la legalidad también, es decir, ahí no hay problemas. Ahora bien, también eso se podía... Yo recuerdo cuando Javier León de la Riva quería seguir siendo procurador y el propio Partido Popular le puso el freno. Y sin embargo, Alfonso Fernández Mañueco sí lo ha seguido siendo todas las veces que ha querido. Y ahora Silván. Es decir, se ha aplicado por parte del PP una vara de medir distinta según fuera un personaje u otro personaje. Que apliquen exactamente lo mismo. Y si está firmado eso para la legislatura que viene, pues que se esperen para la legislatura que viene. Pero hay otra solución, que Mañueco y Silván se vayan por propia voluntad y den el relevo al siguiente en la lista, porque también, hombre, hay que pensar en cosas de sentido común. Un señor que es alcalde de una ciudad tan importante como León o como Salamanca, y en el caso del de Salamanca, encima es el secretario regional del Partido Popular y el presidente de la Comisión de Garantías y no sé cuánto más a nivel nacional, es que no tiene tiempo para nada. ¿Pero por qué creéis que nos estamos... a las Cortes hay que viene a levantar la mano. Al fin y al cabo las Cortes son un lugar donde se deciden cosas que le pueden incumbir al Ayuntamiento. Pero el caso del presidente de la Diputación de Salamanca, que compatibiliza este cometido con el de senador, ya esto es una cosa antigua, es de la época de Jesús Mañueco, cuando se podían tener 7 cosas a la vez. Ya no, esto ya en el momento presente, eso ya no es, efectivamente. Todavía un alcalde que está en Valladolid intentando allegar cosas para su capital, pues más o menos podría tener algún sentido. Pero esa función también la van a realizar el siguiente que esté en la lista, hombre, y otro de los que haya por ahí. Es que quizá, Ignacio, es más llamativo incluso, porque ahí sí que hay una cierta incompatibilidad. El alcalde de Palencia es diputado provincial. Las diputaciones provinciales no pueden actuar en municipios de más de 20.000 habitantes. Y la alcaldesa de Medina del Campo, que tampoco es un municipio en el que puede actuar la Diputación, es la diputada y portavoz de la Diputación. Bueno, en cualquier caso, y por lo que decías tú antes, ¿por qué creéis que nos estamos enzarzando en este tipo de debates? Seguramente haya que redoblar la carga argumental de los parlamentos y en particular el Parlamento de Castilla y León, que yo creo que está entrando en una cierta deriva de bronca, de dialéctica mayúscula, cuando un Parlamento tiene mucho que hacer y este permanente juego
casi dramático, esta dramaturgia en la que se han instalado, a mí me parece que es un poco perder el tiempo. Se habla mucho de cosas endogámicas y habría que dedicarse más a asuntos de estricto interés del ciudadano y de control del Ejecutivo. Porque es que se habla mucho del ombligo del Parlamento. Eso se resuelve con una simple pregunta: ¿de qué se habla en los bares? ¿De qué habla la gente en la calle? ¿Habla la gente en la calle de que el procurador de más de 20.000 habitantes tiene que ser o no? No, es que no interesa más que a los políticos y a los periodistas que estamos allí, y resulta que hay temas importantes que afectan a un montón de ciudadanos que tienen este tratamiento en un periódico, en la radio, y mientras que una bronca de si son o no son, o si han mandado un tuit o han dejado de mandar un tuit, ocupan la mayor parte de la información. Ahora bien, la señora está tuiteando desde la mesa de las Cortes, ahora entramos me parece totalmente inaceptable. O sea, pero a mí me parece inaceptable, desde la mesa de las Cortes y desde cualquier sitio. Yo prohibía los móviles y los tuits en los plenos y en muchas otras cosas, hombre. Se entra en el pleno sin el móvil. Claro, pues claro, porque esta vez a todo el mundo, chiqui, no sé qué, claro. No, desde los ordenadores personales, desde los portátiles, siguiendo, por ejemplo, la sesión de ayer en el Congreso. Pero faltando al respeto al señor que está en la tribuna, faltando al respeto a un montón de gente que está escuchando, faltando al respeto a un montón de gente que en las comisiones, en las ponencias, en todo lo demás, se ha tirado sus horas trabajando para que aquel proyecto de ley, aquella PNL, proposición no de ley, etcétera, etcétera, lleguen al Parlamento, se discuta, cosas que en teoría, si las ha presentado un partido o un grupo parlamentario y las ha admitido la mesa y todo lo demás, son de interés. Entonces, coño, deje usted de mangonear ahí con el cacharro y atento a lo que está. Ha sido, ¿ves? Más respeto, como pedía Pablo Iglesias esta mañana, ¿no? Que le miren a la cara. Al menos, míreme a la cara y no lea las fichas. Cacharreando. Bueno, os seguiré mirando a la cara la próxima vez que os vea. Gracias, Luismi, gracias, Ignacio. Y no lea las fichas. Volveréis y quizá tampoco tengamos gobierno, ¿eh? Seguramente. Seguro que no. Ernesto, nos vemos mañana. Hasta mañana, seguro que mañana no. No, ya te digo yo que no. Bueno, nosotros no nos vamos, terminamos ya la tertulia, pero en breve hablaremos de juventud con el presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Hay un dato a tener en cuenta, parece que los jóvenes no se van de casa ni con agua caliente. Enseguida volvemos. España no es país para jóvenes, advertía esta semana el responsable del área económica del Consejo de la Juventud de España, Víctor Relova, al presentar los datos del Observatorio de Emancipación elaborado por este Consejo de la Juventud. El dato más llamativo nos recuerda que 8 de cada 10 jóvenes, por ejemplo de aquí de Castilla y León, siguen viviendo con sus padres. Bajamos más al detalle de ese observatorio con el presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Roberto López. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Castilla y León es o no es una comunidad para jóvenes? Pues parece no serlo, sobre todo al ver este observatorio, este informe, nos damos cuenta de que la situación de los jóvenes, cada vez que se saca este observatorio, va peor. Las cifras son realmente dramáticas. Tan solo, como bien decías, el 18,9% de los jóvenes menores de 30 años puede emanciparse, y esto es un problema que acarrea consecuencias en la actualidad y lo hará también en un futuro. Pero ese dato, ese porcentaje tan bajo de jóvenes que se puedan emancipar antes de los 30 años, ¿es un mal endémico de estos tiempos o es algo que llevamos ya heredando desde hace muchos años? La cultura española, por tradición, siempre ha tenido una tasa de emancipación muy pequeña, ¿no? De alguna manera, no solo la española, sino la del sur de Europa tiene una manera diferente a la cultura escandinava, a la cultura noruega, en temas de emancipación, pero aún así estas cifras hacía muchísimos años que no se vivían. Daros cuenta que solo 2 de cada 10 jóvenes pueden salir de casa de sus padres. ¿Y cómo creéis desde el Consejo de la Juventud que se puede revertir esta situación, este escenario? Al final la situación es tan delicada que únicamente nos queda creer en las políticas activas de empleo para jóvenes, crear políticas para jóvenes, contando con los jóvenes y que les permitan tener ingresos. Tan solo el 65% de los jóvenes menores de 30 años reciben un salario, con lo cual es bastante imposible que consigan salir de casa de sus padres. De tal manera es la pescadilla que se muerde la cola. No consiguen un trabajo, por lo tanto no pueden emanciparse y no pueden desarrollar su vida personal. Cuando hablamos de políticas activas de empleo para jóvenes, ¿a qué os referís? A políticas dedicadas a favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Tenemos una experiencia muy buena, como pueda ser la garantía juvenil, que se está aplicando en España y por tanto en Castilla y León, con muy buenos resultados en otros países, pero vemos que no se está no hay una difusión de esa política, de esa garantía juvenil.
Y la sensación que se nos queda a nosotros al final es la misma que siempre, es que viene un dinero nuevo de Europa que viene para implantar este tipo de políticas, pero al final se hacen las políticas anteriores, las políticas viejas, que creemos que no tienen probados sus resultados. En estos tiempos en los que estamos escuchando tantos discursos a los dirigentes políticos a nivel nacional, estamos en plena semana de la investidura o del intento de investidura de Pedro Sánchez, ¿habéis escuchado algún mensaje dirigido específicamente a los jóvenes y a solucionar los principales problemas de los jóvenes? ¿O lo echáis de menos? El problema que tenemos los jóvenes, y sobre todo desde el Consejo de la Juventud, es que no es una falta de mensajes lo que desde los políticos nos mandan hacia los jóvenes. El problema es que se queda ahí en mensajes, no hay hechos contrastados que indiquen que realmente es algo que les preocupa. Hay un 50% de desempleo entre los menores de 25 años. Es una cifra dramática que nosotros entendemos que en cualquier otro país daría la voz de alarma, y aquí no solo no da la voz de alarma, sino que es algo secundario. Bueno, algún día os incorporaréis al mercado laboral, no va a ser siempre así, pero eso no nos vale. Y cuando tenéis la posibilidad desde el Consejo de la Juventud de hablar con esos dirigentes políticos, sobre todo, ¿qué mensajes les trasladáis? Que se pongan las pilas, de alguna manera tienen que centrar el problema en un colectivo que está pagando las consecuencias de esta crisis muy acuciantes, y no hemos generado este problema. Hablábamos esta mañana en la presentación de ese informe de que alguien que empezó la crisis con 16 años no vivió por encima de sus posibilidades. No creo que se gastará todo su sueldo en chuches y con eso acabará hundiendo Lehman Brothers, ¿no? De alguna manera tenemos que ser consecuentes, y sabemos que la situación es difícil, pero les incitamos y les animamos a que cambien las políticas activas y que consigan de alguna manera revertir la situación. Al principio te preguntaba si Castilla y León eso no es una comunidad para jóvenes, pero yo no sé si la situación, los problemas de los jóvenes en Castilla y León son diferentes o tienen alguna particularidad respecto a los problemas que tienen otros jóvenes de otras comunidades de nuestro país. Son diferentes en el sentido de que en Castilla y León hay una sobrecualificación enorme. Por suerte, nuestros jóvenes son de los mejores cualificados de todas las comunidades de España, y la situación es que nuestros jóvenes están desarrollando sus carreras profesionales, en la mayoría de los casos fuera de nuestra comunidad autónoma, y en muchos de los casos fuera de nuestro país. Eso es un problema que hay que revertir. ¿Emigran más los jóvenes de Castilla y León que los de otras comunidades autónomas? Sí, efectivamente. Es la segunda comunidad con la tasa de flujos migratorios que más emigra. ¿Y cómo se puede recuperar ese talento, esos jóvenes que se van? Apostando por I+D+I, haciendo que nuevas empresas entren en Castilla y León y recupere todo ese talento que hemos perdido, todo ese talento que está haciendo creer a otros países como Alemania. Y en el actual escenario, en lo que estáis viendo vosotros, se están poniéndose, ya no te hablo solo de políticas a nivel nacional, también a nivel regional. ¿Echáis de menos más políticas activas en favor de los jóvenes desde la Junta de Castilla y León, por ejemplo? Sí, efectivamente, echamos de menos políticas activas que realmente tengan una evaluación, que de alguna manera al final del desarrollo de las políticas nosotros echamos de menos una evaluación en la que digan, pues esto ha funcionado y esto no, y hay que quitarlo. Entonces entendemos que las políticas viejas que se vienen realizando, hay algunas que son eficientes y tienen probada su eficacia, pero hay otras que de alguna manera entendemos que tienen que cambiar. ¿Se presta igual demasiada atención, bueno, entre comillas, lo de demasiada atención, o de una forma proporcional muchísima más atención a las políticas dirigidas a la tercera edad, a las personas jubiladas, que precisamente a la gente joven en España? Nosotros tenemos esa sensación, y no solo es una sensación, sino el gasto público en el colectivo mayor de 45 años es tremendamente superior al el gasto que se hace para políticas de juventud. Había un informe que salió hace años en el que decían que las políticas agrarias se gastaban 10 veces más en una vaca que en un joven, ¿no? De alguna manera venía a reflejar que las políticas de juventud requieren de una mayor inversión, requieren de una mayor profesionalización, requieren de una mayor atención. ¿Y qué creéis que puede haber detrás de ese tipo de políticas? ¿Por qué se toman ese tipo de decisiones precisamente, más a favor de un determinado colectivo que otro? Creo que existen varios factores. También el convencimiento de que, un poco a lo que decía antes, ¿no? Bueno, sois jóvenes, sois el futuro.
esa frase de sois el futuro nos está haciendo muchísimo daño, porque nosotros no queremos ser futuro, queremos ser presente. Solo siendo presente conseguiremos ser futuro. Entonces, de alguna manera necesitamos que se impliquen muchísimo más en nuestros problemas y que presten mucha más atención a este tipo de observatorios, a este tipo de informes que vienen a recalcar y a dar la voz de alarma. Y entre ese tipo de preocupaciones que afectan en estos momentos a los jóvenes, uno de los más destacados es lo que hemos comentado, ¿no? El alto nivel de paro que existe entre la población juvenil, está el hecho del aumento de las tasas en las matrículas universitarias, el descenso del número de becas. Entiendo que también eso debe ser una reivindicación, ¿no? Sí, desde luego que desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León siempre hemos reivindicado esos recortes, que al final son recortes en la inclusión de todos los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no están pudiendo permitirse pagar sus matrículas porque han subido las matrículas, han descendido las becas, y es una reivindicación que hacemos cada vez que tenemos delante a alguien de la Administración, porque entendemos que todos los jóvenes deberían poder iniciar o desarrollar su carrera académica, y nos encantaría que alguna vez todos esos jóvenes pudieran desarrollar no solo su carrera académica, sino su carrera profesional en Castilla y León. Y ahora que nos gusta tanto compararnos de vez en cuando los países nórdicos, o que ponemos algún país como ejemplo de la sociedad a la que queremos parecernos o que queremos llegar a ser, desde el punto de vista de la gente joven, ¿hay algún modelo ideal que considere que los jóvenes se incorporan al mercado laboral a una edad razonable y que consiguen emanciparse también a una edad razonable? Claro, los modelos son siempre los que salen a la palestra, ¿no? El norte de Europa. De alguna manera allí la tasa de desempleo, creo recordar que estaba en un 7% de tasa de desempleo juvenil entre la gente joven, y una tasa de emancipación muy pequeña. También la realidad es que es otra cultura, no es la misma que la que tenemos aquí. De alguna manera aquí el Estado cubre las necesidades básicas y deja a las familias el resto. Entonces eso provoca que no haya ayudas a la emancipación como lo hay en el norte de Europa, que no haya otro tipo de políticas que nosotros reivindicamos. A vosotros en el Consejo de la Juventud no os gusta nada que se utilice ese término de ninis, ¿no? No nos gusta nada además porque todos los estudios que conocemos que hablan del tema únicamente identifican a aquellos ninis que realmente ni quieren, que no quieren ni estudiar ni trabajar en no más de un 3%. Entonces entendemos que no se puede generalizar porque realmente nos hace mucho daño. El ser joven tiene adjetivos que todo el mundo utiliza como alocados, despreocupados, poco responsables, como para que encima nos añadan un adjetivo como el de niños. Pero de eso se llegó a hacer incluso algún estudio sociológico, ¿no? Por así determinarlo, ¿no? Porque prácticamente se convirtió en una especie de generación. Sí, ahora ya no se habla tanto, quizá. Pero... Efectivamente, gracias a Dios no se habla tanto, pero desde luego que nos hizo mucho daño precisamente por eso, porque un 3% no puede representar al otro 97%, y es que no se quiera estudiar ni trabajar, es que en muchos de los casos nos encontramos con situaciones en las que no se puede trabajar. ¿Hay más conciencia, más compromiso político, por ejemplo, y social entre los jóvenes? Nosotros estamos notando que está aumentando la participación, quizá no dentro de estructuras como por las que nosotros abogamos, que son las asociaciones, pero sí creemos que hay una mayor participación. Lo que pasa es que es una participación diferente, no es una participación de ir todos los sábados y todos los domingos con nuestro grupo scout o con nuestro grupo de político, sino que es una participación mucho más abierta a las redes sociales, mucho más abierta a una implicación muy puntual. Gracias, Roberto López, presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos conocido algo más acerca de los problemas de la juventud de nuestros días. Les emplazo a la información meteorológica porque enseguida va a venir Andrés Gómez para contarnos las previsiones. Y recuerden, desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta esta jornada Castilla y León. Que descansen.